Soñar, ser feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Saludos Puerto Rico, qué bueno es estar en esta mañana con ustedes. No tienen idea de la alegría, del gozo que me da, porque es un honor compartir contigo un sábado en la mañana. Sé que hay muchas tareas, muchas cosas que la gente hace, la gente se desvive. Yo si fuese personalmente a decir todas las cosas que tengo pendientes en mi casa, usted estaría en serio, doctor. Sí, todos tenemos nuestra agenda, pero qué hermoso es apartar unos 20, 25 minutos para compartir salud contigo. Quisiera saludar a toda la gente que en estos días han estado presencialmente en la oficina, dándose terapia de suero, terapia de péptidos, que todavía no hemos entrado en esa terapia para el público explicarla, y terapia obviamente de hormonas bioidénticas, los pellets, las cremas transdermales. Todas esas personas que llegan allí a hacer una parte luego de la consulta y dicen lo siguiente: doctor, gracias, oramos por usted para que el Señor le siga dando sabiduría. Así que a cada uno de ustedes, siéntase formalmente saludado. Para mí es un honor, es un privilegio, para mí es una bendición ser instrumento de nuestro Dios para bendecir tu vida. Buenos días, Desma. Buenos días, doctor. Buenos días, Yanira. Buenos días, bendiciones para ambos, bienvenidos. Hoy Gracias. 4 de julio, ¿verdad? Tenerlos aquí con buena información, eso sí es importante. De seguro hay muchas personas montadas en su vehículo porque a lo mejor van a dar una vuelta en familia. Claro que sí. Encendieron su radio en el 97.7 Nueva Vida y se encontraron con buena información. Así es. Bueno, Queremos bienvenido. hablarte de cosas espectaculares en esta mañana. La vez pasada dimos como un bosquejo de los diferentes temas que queríamos hablar. Y hablamos de varias cosas. Y en esta mañana queremos hablar de un tema muy particular que se llama nutrigenómica. Hay 3 preguntas cuando yo voy a hablar de nutrigenómica al programa doctoral, que me honro en dar clínicas y ser mentor de cada uno de ellos. Hay 3 preguntas y quiero decirle que estas 3 preguntas me las enseñó, no las traje yo, me las enseñó una pastora, y hay que decir el nombre, Laura Maldonado Casillas, discutiendo temas de salud, porque la reverenda Laura Maldonado tiene una maestría en educación, en salud pública, aparte de ser pastora, misionera y todas las cosas que ha hecho en su vida. La pastora Laura Maldonado, en una conversación muy linda que hemos tenido con respecto a todas estas cuestiones de salud, fueron 3, decía Willy, yo resumiría todo esto para poder empezar como preámbulo en 3 preguntas. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué envejecemos? Y al final, ¿por qué morimos? Y esas 3 preguntas unidas forman una complejidad tan grande, que en esta mañana yo te quiero hablar de un aspecto que no es que es la solución para cada una de ellas, sino que atempera, allana, mejora todo lo crítico de esas 3 preguntas. El proceso de envejecimiento, el proceso de enfermedades hasta llegar a un punto crítico, y el proceso de la muerte, porque no podemos resolver lo que está ocurriendo en el cuerpo. Y eso tiene que ver con un desbalance bioquímico sumamente importante, y yo espero que usted esté en su casa con un papelito, con una libretita. Yanira, ¿verdad? Ah, sí, yo siempre estoy aquí anotando todo porque realmente nos ayuda muchísimo obtener esa información, pero más nos va a ayudar, ¿verdad? Si escuchamos dónde, ¿verdad?, está ubicada la oficina y todo luego de anotar. Bueno, pues para que sepan, estamos hablando aquí desde el edificio y los micrófonos de Nueva Vida, en vivo y a todo color, y estamos a través de Facebook. Ese es el punto número 1, directamente de la sede de Nueva Vida aquí en Puerto Rico. Nuestras oficinas están localizadas en el pueblo de Dorado, como siempre decíamos y seguimos diciendo, en el pintoresco pueblo de Dorado, en el 278-2393, ese es el teléfono central. Pero si usted quiere una cita, envíe un texto al 423-2424. Así que ya formalmente introducimos toda esta información. Queremos hablarle a usted de por qué envejecemos, por qué enfermamos y por qué morimos. Yo creo que son 3 preguntas. Desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva cristiana, nosotros sabemos que tenemos una naturaleza caída. Sabemos
que por lo que ocurrió en el huerto del Edén, nuestro cuerpo no es perfecto. Nuestro cuerpo desfallece, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo deteriora. Y los científicos se dieron a la tarea de preocuparse por estas 3 preguntas y tratar de encontrar una respuesta. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué la gente tiene que envejecer? ¿Y por qué la gente tiene que morir? Y obviamente son preguntas complicadas y hasta existenciales hasta cierto punto, pero tienen su base científica y en esta mañana yo quiero hablar de esa base científica. Lo que ocurre es lo siguiente: el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para mantenerse en balance, pero ese balance es un balance delicado, un balance complicado, un balance complejo. Y cuando vamos a hablar de cómo mantener ese balance en el lugar perfecto donde no nos enfermamos, son muchos los detalles que hay que tomar en consideración y es sumamente difícil lograrlo, porque esa es la verdad. Ahora bien, si conocemos conceptos básicos que nos pueden ayudar, porque usted puede tener una persona de la misma edad y una persona verse más vieja que otra, y una persona estar más enferma que otra. Entonces, ahí está pasando algo, porque tienen la misma edad, tienen más o menos las mismas características. ¿Por qué aquel se enferma y el otro no? Y envejece y el otro no. Esa es la pregunta que hay que contestar. Eso tiene que ver con un concepto que se llama balance bioquímico celular. Y hay una condición que se llama, y no es una condición, es un estado natural que ocurre dentro de la célula que se llama, y anote, estrés oxidativo. Esa es la capacidad que tiene el cuerpo de perder ese balance bioquímico. Es esa defecto, si lo podemos decir de esa manera, donde el cuerpo no puede mantenerse en el estado más óptimo. Y yo quiero dar un ejemplo porque ustedes saben que me encantan los ejemplos. ¿Qué sucede cuando usted tira un pedazo de metal muy lindo, muy ilustrado, bien bonito, pero usted lo decide dejarlo al sol por varias semanas, le da el agua, le da el sol y el sereno? Eventualmente, ¿qué va a pasar con ese metal? Se va a oxidar. ¿Verdad que sí? Cuando se oxida y analizas el proceso de oxidación a nivel microscópico, en ese microcosmos, allá, bien profundo, donde las partículas no son visibles al ojo humano, sino que hay que utilizar un microscopio, allá donde están las moléculas, donde están los electrones, los protones, allá vemos que están ocurriendo una serie de cambios bioquímicos. Hay una serie de eventos que se dan por algo que se llama radicales libres. Y los radicales libres son los responsables del estrés oxidativo. Usted tiene estrés oxidativo como un pedazo de metal, se oxida cuando le da el agua, el sol y el sereno. Entonces, ¿pero cómo yo me oxido, doctor? ¿Me va a dar moho? No, pero se va a enfermar. El equivalente del moho en ese pedazo de metal que coge agua, sol y sereno y que no lo cuidamos, no lo lustramos, no le ponemos aceite, no lo lubricamos, le damos mantenimiento, pues se pudre, se daña. Ese mismo efecto ocurre en el cuerpo cuando usted no cuida su cuerpo. Usted se va oxidando porque es inevitable. Y la oxidación no es otra cosa que un ataque de moléculas, partículas inestables, así como el ambiente ataca el metal. Dentro de tu cuerpo se generan moléculas inestables por el proceso de combustión de alimentos. El simple hecho de comer, de metabolizar, de respirar, producen partículas inestables. Ahora bien, envejecemos porque esas partículas inestables, que son nuestros enemigos, son más que quienes lo combaten. Y todo está bien hasta que usted tiene 20 o 30 años. El balance más o menos se va quedando entre los 20 y los 30. Todo va bien, el cuerpo se defiende bien, el cuerpo produce una defensa antioxidante, oiga bien, una defensa contra la oxidación. ¿Cuál es la defensa contra la oxidación del pedazo de metal? Que usted lo lubrique, que usted ponga aceite, que no deje que
el agua, el sol y el sereno le dé, sino que esté literalmente lubricado. El cuerpo tiene su sistema de lubricante, yo quiero que usted lo sepa. El cuerpo tiene la capacidad de evitar esa oxidación hasta cierto punto. Nuestro cuerpo funciona a través de lo que se llama nutrigenómica. Son los nutrientes, lo que usted pone a su cuerpo, lo que evitan que su cuerpo se oxide. Y cuando usted está altamente nutricionalmente balanceado, oyó bien, la frase es larga y compleja, altamente nutricionalmente balanceado, su cuerpo se puede comportar fisiológicamente y funcionalmente como el de una persona entre 20 y 30 años. Pero esto es más complejo y más importante de lo que uno pueda pensar, ¿no? Porque si mis células están tomando moho o oxidándose más bien, y yo no tengo cuidado de eso, puede que mi edad y mis células puedan estar en niveles diferentes, ¿no? Correcto. Cuando entendimos esto en el siglo XX, tal vez en el siglo XIX, no he chequeado, no he corroborado bien la historia, nació la industria de los antioxidantes. De ahí es que nace que la gente dice, tienes que tomar mucha vitamina C, tienes que tomarte multivitamínicos, minerales, porque queremos balancear las células, porque obviamente entendíamos, porque la naturaleza, la china que te comes, la cerola que te comes, cuando la estudiaron, dice, wow, qué alto contenido de esa molécula de vitamina C tiene. Y de momento nos descubrimos cuán importante es la vitamina C, por ejemplo, para la fabricación del colágeno en la piel. Y la gente no lo sabe. Sí, de ahí es que viene entonces esta campaña agresiva que hubo hace como 10 años, ¿verdad? En como los 2000, 2010 de antioxidantes, tu cantidad de vegetales y frutas al día era tan importante y era una campaña súper agresiva. Y la gente pensaba que sí, que era cierto. Y la pregunta después que te tienes que hacer, oye, pero esos vegetales y esas frutas que me estoy comiendo están bien cultivadas. Porque entonces empezamos a ver por qué la gente realmente no mejoraba. Y es que aunque en la naturaleza están todos esos antioxidantes, todos esos nutrientes que nos hablan al cuerpo, e intentan, porque no lo logran del todo, e intentan lograr llevarnos a ese balance o lo más cercano a él bioquímico, aunque eso ocurre, lamentablemente la célula sigue perdiendo la capacidad porque hay más oxidación que antioxidación. Ese desbalance bioquímico. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Hay varias plantas, hay varios nutrientes que pueden combatir esto. Y hay varios productos que lo están haciendo actualmente en el mercado. Nosotros tenemos un producto activador de una molécula que se ha descubierto que se llama NRF2. Y los estudios que hemos estado haciendo para poder balancear esa ecuación de oxidantes del moho versus la lubricación, ¿ok? Vaya aprendiendo, vaya cogiendo el tacto para que usted pueda entender. Pues el cuerpo no solamente lo recibe a través de los antioxidantes directos, como están en las frutas, en los vegetales, o cuando usted se lo toma. El cuerpo tiene un mecanismo poderosísimo para lograr llegar a ese balance y tratar de mantener al cuerpo donde tiene que estar. Es importante que la gente entienda, doctor, que estamos hablando aquí de material grueso, ¿verdad? De esencia. Estamos hablando de más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Claro que sí. Nuestras células. Cuán importante es saber que las células también hay que alimentarlas, hay que protegerlas, hay que cuidarlas porque nuestro cuerpo sufre a medida que los años van pasando de este desbalance que usted está explicando. El simple hecho. ¡Qué maravilla! El simple hecho de estar comiendo comidas sintéticas, ya usted está desbalanceando grandemente la ecuación. Y bendecimos todos los negocios que tienen comida, bueno, obviamente. Claro. Porque no estamos para criticarlo. Y todos utilizamos en algún momento dado alguno de esos productos. Pero lo importante es que usted aprenda a balancear. Y usted no pueda vivir como me pasó a mí, que yo desayunaba, almorzaba y comía en un restaurante de comida rápida hasta que me dio un síndrome metabólico de 170 libras, llegué a 230, con mucha dificultad para poder sustentar el cuerpo. Y era que había desbalanceado este cuerpo. De hecho, de ahí nace esta profesión de medicina metabólica, porque tenía que buscar respuestas
y tenía que hacer algo porque mi cuerpo cambiara. Decía, esto está mal, yo estoy muy joven para padecer de todo lo que estoy padeciendo. O sea, aquí hay algo incorrecto. Y me di a la tarea de estudiar y encontré todo lo que es nutrigenómico y todo lo que tiene la capacidad de despertar tu cuerpo. O sea que puede ser un factor ese desbalance en el aumento de peso si no tenemos, ¿verdad?, los nutrientes adecuados. Eso puede ocurrir también, doctor. Sí, siempre tú eres 3 cosas. Lo que comes, donde vives, tu medio ambiente y cómo tú respondes a esas dos. Entonces, respondemos con ansiedad a la comida, comemos de más. Respondemos a los problemas que no dormimos y comenzamos a tener relaciones tóxicas. Y cada una de esas cosas van incursionando en tu cuerpo, impactan tu cuerpo y tu cuerpo metabólicamente cambia. Aún las emociones y los impactos de crisis emocionales grandes como la muerte de un hijo, un divorcio, la muerte de un padre, la muerte de la madre, sabemos que tienen unos impactos fisiológicos en el cuerpo. De hecho, hay muchos de estos impactos psicológicos que le predicen, por ejemplo, a una mujer, si fuese a tener cáncer, ¿de qué lado del cáncer de mama va a tener? Si es derecho o izquierdo. Y eso se ha discutido, se sabe qué tipo de cáncer puede provocar hasta las emociones tóxicas que ocurren cuando tú pierdes un hijo que tú no lo puedes tolerar. Ya sabemos que esa persona hay que vigilarla, y yo no soy el experto en esto, porque hay cierto tipo de cáncer que le podría dar. Y es bien interesante aún la conducta, o sea que somos en esencia la interrelación, oiga bien, la interrelación de todas las cosas que ocurren en nuestra vida, aún en nuestra mente. Importante. Por eso el apóstol Pablo, en versión contemporánea, dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar, porque para entonces cambia tu manera de vivir. Poderoso, ¿verdad? Poderoso. O sea que también, y un proverbio, en la lengua está el poder de la vida o la muerte. O sea que cuando nos enfermamos, cuando envejecemos y cuando morimos, son muchos factores, es bien complejo. Por eso es que usted y yo somos corona de ¿qué? De gloria. Qué impresionante, ¿verdad? Como la palabra. La creación. En la creación. Qué impresionante como la palabra reafirma y confirma lo que la ciencia al paso de los años sigue investigando y analizando. Impresionante. Impresionante cuando dices la renovación de la mente con esa porción bíblica y la transformación. Renovación de la mente y la transformación, que incluye, ¿verdad? El cambio. El cambio integral, de manera integral, que es lo que estás explicando. Tengo testimonio en cuanto a eso, para poder continuar con nutrición, nutrigenómica, porque envejecemos, enfermamos y morimos. Hace muchos años atrás, uno de mis compañeros, su mamá le diagnosticaron cáncer de seno. Y él estaba a punto de graduarse con nosotros de la high. Y ha llovido de allá para acá. Es bien interesante porque el diagnóstico, cuando se lo dieron a su mamá, le dijo, yo no puedo permitir eso en mi cuerpo todavía. Y el doctor le dijo, es que usted no va a llegar a la graduación de su hijo acaba de empezar el 4º año. No lo voy a permitir. Yo tengo que graduar a mi hijo. El testimonio no está en que ella pudo graduar a su hijo. El testimonio está en que ella graduó a su hijo del bachillerato. Wow. Fue más de lo que esperaba. Fue más de lo que podíamos esperar. Es decir, está bien un añito. No, señores, duró sobre 5 años. Wow. Y entregó a su hijo a la vida. Qué bien. Ya lo gradué. Como diría el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Ahora sí, si el cáncer me quiere llevar, que me lleve, porque ya yo fácilmente eché este muchacho para adelante. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. ¿Qué te quiero decir esto en términos médicos? Que la psique, las emociones, lo que ocurre en tu cerebro tiene un impacto directo a la parte de lo que se llama somática, que es lo que es carne y hueso. Con tu cerebro tú impactas lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Por eso en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, donde todo el mundo está ansioso, preocupado, lo que metes en tu mente, que si el mundo se va a acabar, que si las cosas están malas. Mire,
malo estuvo cuando el pueblo de Israel estuvo siendo esclavizado en Egipto. Malo estuvo cuando el pueblo se multiplicó tanto y tanto y tanto, porque en medio de la adversidad los hijos de Dios crecen y se multiplican. Aprenda eso, que cuando se multiplicaron tanto, el faraón decidió matar a todos los niños varones. Imagínese usted, eso sí es más que una pandemia. Que vengan a matar a tus hijos. El dolor de ver a un ejército en aquel momento entrar a las casas, enséñame a tus hijos, tú eres varón, y te lo mataran en la cara. Ahí sí las cosas están malas. Entonces nos cargamos con issues que son importantes. No quiero que piensen que soy una persona irresponsable cuando traigo el tema. Nos sobrecargamos. La Biblia nos enseña que basta cada día su propio afán. Usted no se puede afanar por el día de mañana, el de pasado, el de las Navidades. No. Usted puede crear y trazar metas, pero usted no puede estar afanado, porque ese pensamiento afecta. Y esa es la parte psicológica. ¿Cómo afecta la parte nutricional? Y hablé al principio de nutrigenómica, nutrientes y genes. Los genes son un código. Es un código, por eso es que se llama código genético. Y es como un piano. Si usted sabe tocar bien las teclas, suena bonito. Tiene una armonía, una sinfonía espectacular. Los alimentos son el músico detrás del piano. Si usted quiere que su cuerpo, así como una canción suene bonita o una pieza musical suene bonita, usted tiene que poner un buen pianista detrás. Claro. Si usted quiere que su cuerpo reaccione bien, los alimentos correctos tienen que estar en su cuerpo. Hace mucho sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, para poder cerrar, que yo sé que ya se me está acabando el tiempo, nutrigenómica, porque de esto vamos a estar hablando el sábado que viene y vamos a estar hablando de muchos nutrientes que ya ustedes me han escuchado. Lo que pasa es que he querido traer a nuestro público que nos ama y nos quiere esta clase. Yo sé que ustedes, muchos de ellos me dicen, yo estoy anotando, doctor, yo tengo mi libretita. O sea, yo tengo gente, varones, los bendigo. Tenemos muchos varones que nos escuchan. Así es. No escuchan a ginecólogos, están escuchando al doctor de medicina funcional y regenerativa. Y al ginecólogo también. Fernán dice que yo soy su ginecólogo favorito. Así que soy ginecólogo. Hay muchos pastores que dicen también lo mismo. Sí, que soy ginecólogo de todos. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, a donde te quiero llevar es, el cuerpo reacciona y hay nutrientes, y usted ha escuchado, por ejemplo, cómo funciona el bacopa, la ashwagandha, aquellos que conocen los temas, el té verde, el cardo mariano. Ya sabemos que el cardo mariano es hepatoprotector, ya sabemos que el cúrcuma es antiinflamatorio y anticáncer, porque en ese código genético, pues les estoy hablando de nutrigenómica, en ese código genético, esos nutrientes van y activan tu genes. Y según, oiga bien, un amigo, porque lo considero amigo, lo conocí, y estoy orgulloso de hablar de el doctor Joe M. McCord, que tuve la oportunidad de hablar y conversar con él. Nos trajo un ejemplo poderosísimo cuando nos dijo que hay alimentos que tienen la capacidad de apagar genes que son los susceptibles para cáncer. Wow. Y hay nutrientes que tienen la capacidad de prender toda la defensa oiga bien que lo dije al principio, antioxidante. Y con esto cierro. La defensa que usted tiene dentro de usted es 1,000,000 de veces más poderoso que los antioxidantes directos. Claro. Lo vuelvo y lo repito. ¿Y cómo? La defensa antioxidante que hay en el código genético en su cuerpo es 1,000,000, no 10 veces, no 100 veces, no 1000 veces, hasta 1,000,000 de veces más poderoso que lo que hay en la naturaleza. Así de poderoso Dios te creó en el huerto del Edén, pero tú tienes que activar el código genético. La nutrigenómica tiene la capacidad de levantar 3 enzimas básicas, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión, que es el antioxidante más poderoso que hay en el cuerpo, y ellos neutralizan 1,000,000 de radicales libres tóxicos, estos que te desbalancean, por segundo cada segundo. ¿Será importante la nutrigenómica? Ajá.
Bien importante. Porque si yo puedo decirle a tu cuerpo, despierta, compórtate como cuando tenías 20 a 30 años, defiéndeme. Ya sabemos los científicos que tenemos una edad cronológica, pero tenemos una edad fisiológica. ¿Por qué? Porque eres tan joven como tu órgano más joven o eres tan viejo como tu órgano más viejo. ¡Qué clase! Esto sí que se puso bueno. Esto es medicina funcional, ¿verdad? Es un poco, tenemos que alejarnos un poco del concepto de medicina tradicional para poder comprender lo que usted estaba conversando hoy. Medicina tradicional es 1 más 1 da 2 y ya, y lo dejas ahí. Cuando hablamos de medicina funcional estamos hablando de álgebra, trigonometría, geometría en el espacio, que es un poco más complicada. Sí, hay un macro. Es un macro donde tú tienes que entender el porqué de las cosas. Entonces, ¿sabes? La medicina convencional es, tengo pulmonía. ¿Eres alérgica a la penicilina? No. Ok, pues tómate esta penicilina porque, mira, entiendo que esta es la primera línea de ataque. Eso es medicina tradicional. Pero conocer cómo funciona el cuerpo. No entender qué tan importante es mi brazo como la célula que está dentro de mí, o sea, cómo yo preservo mi célula, porque si usted acaba de decir que yo soy tan joven como mi órgano más joven o tan vieja como mi órgano más viejo, cómo yo preservo mis células para que estén en la mejor condición. Nutrigenómica es la respuesta, específicamente la tecnología NRF2, que es la que activa todo el código genético relacionado a la defensa antioxidante, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión, que en otro momento hablaré porque no puedo hablar de todo esto, pero si a usted le interesa. O sea, hoy día hay tecnología que activa mis células a su mejor condición. Sí. Wow. La hay. Por ejemplo, como es un código genético, el código antioxidante, ya sabemos cuál es. El código antiinflamatorio, ya sabemos cuál es. ¿Qué sucede? Que lo que hacemos es activar lo que se llama en la célula un primer mensajero. El que toca la puerta le dice, hola, soy NRF2, necesito pasar al núcleo, al cromosoma, necesito activar el área que dice área de elementos antioxidantes. Y cuando NRF2 llega a este lugar, le dice, óyeme, mira lo que te quiero decir. Allá afuera hay muchos radicales tóxicos, hay muchos enemigos. Levanta defensa antioxidante. No tengo tiempo para más. No me cuque que sigo hablando más. No lo haga. Se acabó La libreta no me da, pero yo vuelvo el sábado próximo con otra libreta. Seguimos con la activación todo. de la semana que viene, doctor. Seguimos con nutrigenómica. Nutrigenómica. Después vamos a hablar de todo esto que conlleva levantar la defensa antioxidante. La defensa antioxidante no lo es el todo de la salud. Hay otras cosas, ¿verdad? Pero si usted quiere balancear eso que usted necesita, que es la oxidación, si usted quiere la lubricación de su cuerpo, que es como yo lo llamo, usted necesita tecnología NRF2, tecnología NRF1, tecnología NAD, que todo eso lo manejamos allí en la oficina. Así es que quien quiera más información nos escucha la semana que viene. Igual nos puede escribir un texto al 787-423-2424. Seguimos con la clase que está bien buenísima esa clase, buenísima. Tienen con que el esperar profesor Ruiz. Mire, profesor, doctor, profesor, hay muchas preguntas en el Facebook, así que la gente de Facebook pues ya sabe, se conecta para recibir respuesta por medio de esta programación. Cuando terminemos el programa lo vamos a estar haciendo, que acaba de terminar, así que Dios me les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho. Recuerden que estamos en el pintoresco pueblo de Dorado, allí en el 423-2424. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424.